Bueno, es para mí un placer estar aquí en este congreso. Una de los elementos de discusión con Rosario siempre es esta cosa del bienestar animal. Ah, ok. ¿Por qué cambié el título? Bueno, porque en las últimas semanas la Agencia de Cooperación Española, la Agencia Española de Cooperación, tuvo a bien publicar los resultados de un concurso en el cual sometimos un proyecto junto con una colega española, naturalmente, argentina, Iztacris, y hay un grupo de personas de América Latina para precisamente comenzar a trabajar en, digamos que la meta final será el establecer laboratorios, sitios de referencia a lo largo de América Latina respecto del bienestar animal. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo del bienestar animal tiene y está adquiriendo cada vez más importancia y una de las cosas que hemos ubicado a través de la generación del proyecto fue precisamente la falta de conocimiento, la falta de leyes, la falta de reglamentos, la falta de acuerdos en un continente en donde tenemos múltiples regiones, múltiples especies. Tenemos desde las patagónicas con el salmón, Brasil con sus producciones de tilapia y un montón de especies locales, tropicales, bueno, no digamos Ecuador, con los camarones, las tilapias, etcétera, hasta México. En esa gran diversidad, ponernos de acuerdo en lo que es bienestar animal va a ser todo un reto. Y tenemos que comenzar por trabajar en eso. Muy bien. Pensando en eso, entonces dije, voy a virar un poco, sí voy a hablar de los cefalópodos, naturalmente, pero quisiera antes pasar, ¿cómo está la acuacultura hoy en día? ¿Cuál es la dimensión del problema en el cual estamos parados nosotros? Bueno, la acuacultura mundial, según la revisión de TACON del 2019 y los datos más recientes, demuestra que la acuacultura hoy por hoy responde a la producción de peces, por lo menos en peces y en algas, en producciones mayores que lo que se obtiene del medio silvestre. Ese dato simplemente coloca la acuacultura en una dimensión totalmente diferente a la cual teníamos hace 20 o 30 años. Hoy en día la acuacultura de verdad se piensa es la actividad que va a abastecer al planeta de animales acuáticos. ¿Cómo está la producción? Luego te la paso, Miros, para que no quieran fotografiar, la tengo en PDF, se las comparto. Sí, Asia va a la cabeza siempre en todas las producciones de acuacultura, con más o menos 102 millones de toneladas. Las Américas, 3 millones, Europa, 3 millones, África, 2 millones y Oceanía, 234,000 toneladas. América andamos por el 3.2% de la producción de acuícola mundial. ¿En qué se concentra en América, no? Porque puse aquí énfasis, porque a diferencia de lo que suele pensarse, en Asia lo que gana, y por lo tanto en el valor de la producción de acuacultura mundial, lo que gana no son las tilapias, son las carpas. Ahí está la mayor producción, pero las tilapias, que es lo que nos interesa, salmones y truchas en América Latina, pues aquí están, ¿no? En general, en la producción mundial andan rondando las tilapias el 11%, salmones y truchas el 6.5%. Si se fijan en los peces, América Latina no pinta prácticamente, ¿no? No pintamos en las proporciones, es fundamentalmente Asia. En el área de los crustáceos, sí, Ecuador con el 5.1% de la producción mundial. Aquí están los camarones peneidos, algo de crustáceos de agua dulce. Los peneidos es el 65%, pero de nuevo China se lleva las pautas con esa producción.
En los moluscos, Chile con los choritos y las almejas, bueno, los choritos esencialmente, los mejillones, es donde más pinta en América Latina, con el 2%, pero China nos lleva de calle en la producción de mejillones y moluscos en general de la producción mundial. Alguna producción de ostiones. México en algún momento de la historia, en los años 60 y principios de los 70, llegó a tener buenas producciones de ostiones capturados, semicultivados en las lagunas costeras, sobre todo el Golfo de México. Con la contaminación eso se fue al traste y perdimos esas producciones. ¿Cómo está el crecimiento ahora? ¿Cuáles son las proyecciones que más o menos se han podido establecer respecto del crecimiento? Crecimiento en más oscurito, mayor crecimiento, y hacia este rosadito no hay crecimiento. En Estados Unidos el crecimiento de la acuacultura prácticamente es cero. En Francia, Italia también, pero hay crecimientos moderados se piensa, México, sobre todo en América Latina, Brasil. Aquí tenemos a Perú y Ecuador con un poquito. En África, importantes crecimientos en África. Vamos a ver en los próximos años crecimientos importantísimos de la acuacultura en África, principalmente con tilapia. Y naturalmente que en Asia sigue habiendo importantes crecimientos. Solemos decir, desde los años que yo era estudiante, se decía México es el gigante dormido de la acuacultura. Bueno, México sigue dormido. Ahí, camina. Ok. Ahora, ¿cuál es la situación de esta acuacultura en América Latina? Un personaje chileno muy famoso, Carlos Burman, estuvo en el Congreso Mundial de Acuacultura hace un año y medio, allá en Yucatán, y platicando, él ya había hecho esa presentación, yo ya la había seguido antes, y le digo, ¿cómo, respecto a aquella presentación, cómo están las cosas? Me dijo igual. ¿Cuál es que es igual? Él calcula que entre el 50 y 60, a veces el 65, depende de la información que tenga, de la acuacultura en América Latina es de exportación. No es una acuacultura para el consumo interno. Entonces, ¿eso en dónde nos coloca? Pues que si es un mercado de exportación y los salmones ahí se la ganan, y el camarón, digamos, las dos grandes producciones de acuacultura en América Latina, van para este mercado, donde tenemos a un consumidor preocupado por el bienestar. Es decir, el bienestar animal no es un asunto realmente que venga surgiendo por un asunto de orden ético principalmente, sino por una presión de un mercado que cada vez efectivamente, como lo dijo Rosario hace rato, está más preocupado por eso. ¿Qué mercado es ese? Sería la pregunta, ¿no? Es Estados Unidos, Europa. Ok. ¿Qué hacen las empresas entonces hoy en día para poder mantenerse en ese mercado de exportación con esos criterios? Pues invertir dinero, porque la inversión de ese dinero en realidad pues va en el camino de mejorar la producción. Y efectivamente, desde el punto de vista zootécnico, mejor crecimiento, mejor producción y mejor bienestar, dicen, lo cual no necesariamente es cierto, pero tampoco es mentira. Entonces, el valor de las exportaciones, fíjense, para Chile, Ecuador, según la FAO 2020, fue alrededor de 6,000 millones de dólares. Esos montos implican un asunto que es clave. O sea, aquí hay un problema de recursos, de dinero, de economía. No es un problema ético, no es un problema de quiero hacer bien las cosas porque soy buena persona. No, quiero hacer bien las cosas porque eso me significa dinero. ¿Sí? Rentabilidad. Bueno, ok. ¿Qué pasa? Esas son las grandes empresas, ¿no? Las salmoneras en Chile, los grandes consorcios de camarón, etcétera. En las empresas pequeñas y medianas, ¿qué pasa en la acuacultura en América Latina? Hay una tremenda informalidad, múltiples carencias, mayor proporción y alta diversidad de especies. Esto lo vemos en Brasil.
Brasil, si ustedes se dan una vuelta por ahí, encontrarán producciones de todo tipo, el tambaquí, el pacú, la tilapia, en pequeñas, medianas, grandes producciones, haciendo lo que pueden con lo que tienen. ¿A dónde va esa producción? Bueno, la pregunta es, ¿el consumidor está interesado en la calidad del producto? Posiblemente no, pero sí, o sea, en la calidad a lo mejor sí un poco, en que esté sano, en que no esté podrido o echado a perder, pero no en el bienestar, porque lo que le interesa es comer pescado. No le interesa al consumidor latinoamericano las cuestiones de bienestar. No hay interés. Pregunten en los supermercados a la gente que come pescado. No tenemos ese asunto cultural. Es un problema de cultura. No es un problema, claro, depende de la clase a la cual le preguntemos. Si vamos a las clases altas, es muy probable que sí estén preocupados un poco por el bienestar animal. Un poco. Camina. Gracias. Entonces, en las empresas pequeñas y medianas predominan bajos y mal utilizados niveles de inversión en investigación y desarrollo. Normalmente no se acercan a buscar la investigación y el desarrollo estas empresas medianas porque pues no tienen los recursos. ¿Por qué? Porque es la sobrevivencia económica lo que determina su actividad. Es lo que venden, lo que en producciones medianas y pequeñas, la venta es para pagar los gastos de la producción anterior y tener un poco de ganancia. No es para poder tener grandes inversiones en investigación. Es citando aquí a Carlos Gurman. Ok. Bueno, y la FAO. ¿Qué nos dice la FAO? ¿No? Que es el organismo referencia de las Naciones Unidas para la alimentación en el mundo, y en América Latina tiene mucha importancia. La contribución de los productos acuáticos a la ingesta de proteína animal en América Latina es de 2 a 4 gramos por día per cápita, excepto Perú, que va de 6 a 10 gramos por día, y Argentina y Paraguay, que no consumen pescados. O sea, consumen carne, ¿no? Esencialmente. ¿Cuál es el panorama regional de la seguridad alimentaria en América Latina? Ahora vamos ahí. Camina. Bueno, según la FAO, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hay un rezago alimentario brutal en América Latina. Brutal. O sea, los índices de nutrición en las poblaciones de niños y adultos en América Latina indican índices de subalimentación en el promedio general, no en nuestra clase universitaria. Y dice la FAO, tenemos que aumentar el desarrollo y la adopción de prácticas acuícolas sostenibles. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad es un asunto económico, es un asunto de sobrevivencia de la economía acuícola, no del bienestar animal. Integrar a la acuacultura a las estrategias de desarrollo de las políticas alimentarias en el ámbito nacional, regional y mundial. Claro, tiene que haber una política. Hace poco estaba en una reunión de la RENIPA, de la Red Nacional de Pesca y Acuacultura, con productores del noroeste de México, que son productores industriales ya de los peces, de los peces por cultivo, y decían, es que no podemos seguir así con unas leyes que no nos ayudan a tener los sistemas de producción adecuados, no hay inversión en la investigación científica que nos ayude a resolver los problemas. Y me puse yo a pensar, híjole, creo que estoy en los años 70. ¿No? Hay un retraso brutal porque no hay una política, una estrategia respecto de este sistema de producción. Otra recomendación de la FAO, ampliar e intensificar la producción acuícola para que satisfaga la creciente demanda de alimentos acuáticos y fomente los medios de vida inclusivos. O sea, ¿en qué se traduce? Aumenten la densidad porque lo que necesitamos es animales para consumo. Tenemos que resolver el rezago alimentario. Ok. Y mejorar a todos los niveles las capacidades que permitan desarrollar y adoptar tecnologías, claro, la capacitación, la educación. Esto es lo que recomienda la FAO, que les digo es el referente para las políticas, digamos. Cambia.
Miren, actúa con palabras. Bien, ¿cuáles son los indicadores de sustentabilidad en acuacultura? Normalmente se habla de estos tres. ¿Cuáles son? Los ambientales, mantener al ecosistema saludable. Sí, las grandes empresas tienen condiciones para hacerlo, pero las medianas y las pequeñas simplemente no lo tienen. ¿En qué sentido? Pues en la calidad del agua, que no se escapen los animales, que haya monitoreo del ventos, que haya un uso responsable de los insumos, de los alimentos, etcétera. De los económicos, procesos económicamente viables, crecimiento económico, creación de empleos, elevación del nivel de vida de la población involucrada en la producción. Yo quisiera saber si ustedes han preguntado alguna vez en una producción pequeña cuánto gana el señor que alimenta. Ese que nos puede traer el problema de operación que va a causar un problema de enfermedades. ¿Cuánto gana ese señor? Pues gana una miseria. Exactamente. Hay un problema ahí. Entonces, no es un problema tecnológico, no es un problema de manejo, es un problema económico. Los sociales, fomentar la responsabilidad social respetando a las comunidades locales. Ajá. Sí, cómo no, los derechos laborales y la seguridad laboral. Pregunten también en una producción de tilapia pequeña si están asegurados, están por lo menos en el seguro social. Claro que no, nunca lo están, ¿no? Antes se inscribían al Seguro Popular, ahora al INSABI, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que eso, pues va a repercutir en los empleados, en los empleos creados, en la trazabilidad, el retorno de inversión, la certificación voluntaria, pues nos vamos al demonio porque la condición de producción no permite eso. Ok, cambia. Ah, no tan rápido, por favor. Oh, que no. Sí, está poseído. Mira, ya va muy adelante. Claro, pero atrás. Espera. No, nada, para atrás. Ay. El bienestar y los 5 dominios, entonces, ¿no? Ya los hemos revisado, nutrición, ambiente, salud, comportamiento, no vamos a pasar más en eso, miren. Entonces hice una pequeña revisión de cuántos artículos se han publicado en los últimos 3 años respecto de cada tema, como para estar poniendo las cosas en perspectiva respecto de la investigación, porque en los otros temas económicos y sociales, pues yo no me meto porque no sé y no entiendo mucho de eso. Bueno, en tilapia, obviamente, se ha publicado un montón. Brasil es el que va a la cabeza. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento importante de los productores brasileños en el cultivo de tilapia. Curiosamente, en Estados Unidos también, y veíamos que Estados Unidos no está creciendo en acuacultura. Ah, pero vende alimentos. Ajá. Entonces, sí están haciendo investigación en nutrición en tilapia. Obviamente China. ¿Y quién más está creciendo en África? Egipto. Muchísimo. Salmones. Bueno, pues ahí está Estados Unidos, porque ahí están las empresas americanas metidísimas. Noruega, obviamente. Reino Unido y Canadá. ¿Y Chile? Chile compra tecnología, casi no hace investigación, casi no publican los chilenos en salmones. ¿Por qué? Porque es su manera de ver las cosas. Y no, ¿de dónde les viene toda la tecnología? Pues de Noruega, de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera. Es extranjera, entonces, ¿para qué? Exactamente, entonces hay un asunto de una política de cada región, de cada país respecto de cómo produce y cómo hace las cosas. En Camarón, ¿quién está investigando más? Pues Estados Unidos también, porque están metidos con lo del alimento, pero luego le sigue China y México también publica mucho en Camarón y Brasil. Ay. Bueno, sustentabilidad versus bienestar animal, ¿cuál es el prioritario? Y dice
Tacon, aunque la acuacultura sigue siendo el sector de producción de alimentos de más rápido crecimiento y más diverso del mundo, la producción de peces y crustáceos en los países de desarrollo depende en gran medida de la importación de ingredientes. Es decir, la alimentación de lo que estamos consumiendo en las producciones por acuacultura viene muchísima, en América Latina, viene de la importación de ingredientes. Pregúntense de dónde viene la vitamina C que consumimos para la formulación de alimentos. Se importa. O sea, no tenemos producciones locales, nacionales de vitamina C y de minerales tampoco. Entonces, hay un problema. Ajá. Entonces, ¿cuál es el prioritario aquí? ¿La sustentabilidad económica y de las pequeñas producciones, etcétera, o el bienestar animal? Cambia. Ahí está. Bueno, vamos al ambiente ahora. ¿Cómo están las publicaciones? Tilapia, Brasil, mucho. Salmones, de nuevo. Estados Unidos, Noruega. Camarón, Estados Unidos, China, Brasil, India, en términos del ambiente. Y ya metí a los cefalópodos aquí porque sí juegan los cefalópodos también. Los italianos, los europeos están trabajando mucho en eso, y nosotros. Sin embargo, y la transformación azul, esta que ha vendido tanto la FAO de la importancia de la transformación azul, de las producciones, etcétera, ¿hacia dónde van? Ampliar e intensificar la producción acuícola para que satisfaga la creciente demanda de alimentos acuáticos. Eso es lo que nos está pidiendo la FAO, que va total y completamente en contra de los conceptos de bienestar animal. Porque imagínense estas producciones aquí. O sea, sí, ya falta poco. Me tienes que compensar por el bicho este que... ¿Qué tenemos entonces que hacer? Pues hacer mucha investigación, muchísima investigación. Tenemos que resolver, cuando tenemos, yo me imagino y sin saber, tengo una vaca, pues ya sé que la vaca pues come pasto y que si llueve la tengo que proteger y que puedo cepillar, puedo quitarle los parásitos, puedo hacer cosas. Pero en un pez que está en un ambiente tridimensional, eso es mucho más complicado. Entonces no es trivial lo que tenemos que hacer respecto del ambiente. Bueno, de la salud, también mucha investigación, pero voy a irme un poquito más al comportamiento. Fíjense, en comportamiento, en los 3 últimos años, encontré 9 publicaciones de Brasil, bueno, Portugal, Estados Unidos, 3 en salmones, en cuestiones de comportamiento, 9 en camarón y 143 en cefalópodos. ¿Por qué en cefalópodos tanto? Pues porque es un animal inteligente, porque es un animal místico, es de otro planeta, ¿no? Entonces, pero como tiene muchas virtudes en términos de comportamiento, se ha hecho mucho trabajo al respecto. Entonces, ¿qué hacemos, señores? A ver, ¿en qué estamos parados? O sea, el estado mental, ¿qué demonios significa eso? ¿Qué significa el estado mental de un animal acuático cuando estamos ante una situación como la que estamos viendo? Como la que están experimentando los productores. No nosotros. Más bien, aquí la pregunta es cuál es el estado mental de nosotros respecto de ellos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacer? Necesitamos formar cuadros altamente calificados que realicen investigación. Sí, señores. Establecer mecanismos de transferencia de ese conocimiento. Tampoco lo estamos haciendo. Hacemos poca transferencia de conocimiento a la sociedad, a las comunidades, etcétera. Generar políticas que se alineen y satisfagan las demandas sociales al mismo tiempo que satisfacen las demandas del mercado. Si no lo vemos así, de nada sirve, porque entonces nos vamos a quedar en la investigación como siempre nos hemos quedado, en las nubes, sin aterrizar en la producción y que por lo tanto entonces eso no va a conducir a nada, porque lo que está rigiendo a la producción son otras cosas distintas a las que nosotros pensamos. Cambia. Nada más les quería mostrar, pero creo que no camina, no lo sé. Sí.
Por ejemplo, este es unos experimentos hechos con pulpos, disculpen la toma, alimentados con un alimento diseñado en el laboratorio en la época de Rosario. Este es un pulpito ahí. Se fijan, podemos hacer cosas, podemos hacer mucha investigación de ciencia tal vez un poco básica, pero cuyas condiciones y resultados los podemos eventualmente llevar a un sistema de producción. Pero para eso falta hacer todavía mucha investigación. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.